literalmente un segundo antes de que empiece a grabar se activó la heladera. Estaba en completo silencio. Cuando estoy por ponerme a grabar, el motor de la heladera. Me estoy dando cuenta en la pantalla que me quedan 36 minutos de grabación. Claro, a ustedes no les sorprende porque no saben el contexto. Hace menos de una semana yo tenía más de 50 gigas libres. Eso significa que tengo trillones de videos para editar antes de que se me termine el espacio otra vez. Y es un montón de videos que tengo que editar. Lo que yo quería en realidad... La razón por la que estoy grabando este video es porque no puedo evitar sentirme de la hostia para mal, porque de la hostia también, estar de la hostia también puede ser súper guay. Pero yo estoy de la hostia para mal. Porque... Ay, ¿cómo lo explico? Primero que me encanta poder volver a este formato donde literalmente prendo la cámara y les cuento todos mis problemas a gente que ni le importa, pero es mi canal, entonces... Además, hay algo... Ay, no, yo me estoy por ir, yo me estoy por ir por la tangente. Última cosa, y vuelvo al tema principal. Que a mí me gusta mucho también hacer estas cosas. Porque capaz yo no me entero, pero siempre puede haber una persona mirándome que conecte conmigo y tenga mi mismo problema y no se sienta tan sola. Y aunque yo no me entere y a mí me parezca inútil, porque si yo no me entero, pues es como que no pasó. Si yo realmente estoy causando algún impacto positivo en alguien o tienen mi mismo problema, que es un problema súper nicho, o sea, un problema súper específico, aunque yo no me entere si estoy causando un impacto en alguien, la simple posibilidad me alegra. Entonces por eso sigo haciendo este tipo de videos. Encima estoy grabando con la cámara frontal, cosa que nunca hago. Me siento de la hostia. No soporto más mi vida. O sea, también debo estar en un proceso hormonal que me hace odiar todo, pero literalmente estos últimos días estuve demasiado hater. Y no soporto más mi vida actual. Hace como 2 o 3 meses que cambió cuando me mudé, pero ya no soporto esto. Y no lo soporto porque ahora que cumplí 20, veo todas las cosas de una manera diferente. Antes, todos mis 18 y todos mis 19 fueron 2 años de muchísimo estrés porque sentía que no avanzaba nada y sentía que estaba llegando tarde a un lugar. ¿A dónde estaba llegando tarde? Cuando cumplí 20, cuando literalmente dejé de ayer tener 19 y hoy ya tengo 20, es como que cambió totalmente mi perspectiva y ahora pienso, no sé, me siento mucho más aliviada. Porque de los 18 a los 19 era como que necesito tener mi vida resuelta antes de los 20. Y iba a ser el logro más grande de mi vida, pero no se cumplió. Fue algo poco realista, fueron demasiados factores y viví 2 años demasiado estresada por esa razón. Porque sentía que no avanzaba y sentía que no estaba dando mi mayor potencial y un montón de cosas. Y la verdad que viví con mucho estrés bastante parte del tiempo. También pasé cosas increíbles en esos años, por supuesto. Siempre le veo un lado más positivo a todo. Pero es como que viví muy estresada 2 años por querer tener mi vida resuelta a los 20 o antes de los 20. Porque estaba influenciada por las redes sociales de gente tan joven que ya se mudaba sola, ya tenía autos, ya tenía libertad financiera, etcétera. Y yo decía, yo también podría estar ahí, tengo las herramientas, no me pongo las pilas nomás. Y eso me causaba demasiada frustración y estrés. Y ahora que tengo 20, es como que mi perspectiva cambió. Y fue como un relief, ¿cómo se dice?
Ay, perdón, es que uno cuando sabe inglés, así no sea bilingüe, hay términos que conoce en inglés y no sabe cómo traducirlos, perdón. Perdón, la bilingüe. ¿Cómo se dice? Tipo, un peso menos de los hombros, digamos. Fue como un... Ay, es que relief es como muy... Ni siquiera sé si lo estoy diciendo bien. Tipo, relief. No sé ni siquiera si lo estoy usando bien el término, pero es como que se me fue un peso de los hombros cuando cumplí 20, porque es como que... Acabo de cumplir 20. ¿Por qué me estaba estresando tanto? ¿Entendés? Tengo 20 recién. Soy una nenita. Que tengo toda la vida por delante y no está mal no saber qué, cómo voy a lograr lo que quiero lograr a mis 20. Y algo que por ahí no veo que se habla tanto, no es como que estoy trayendo un nuevo tema a la mesa, pero me gustaría que se hablara mucho más porque yo sufrí mucho en su momento por esto y ojalá hubiese tenido más de este tipo de contenido. Tenés 20. Sos literalmente un bebé todavía en la vida. La mayoría de las veces, hay veces que lamentablemente la vida, el destino, el contexto, llamarlo como quieras, te obliga a madurar más rápido. Pero a lo que voy es que si vos tenés 20, digamos, y no sabes qué mierda, está bien. Y bueno, yo sufrí mucho estrés los 18 y los 17 por no tener mi vida resuelta y por saber que yo podría estar viviendo la vida de mis sueños, pero como que no estaba dando mi potencial, mi mayor potencial, ¿entienden? Procrastinaba mucho, perdía tiempo, etcétera. Y ahora que tengo 20 es como que tengo un respiro y lo veo desde otra perspectiva y me veo otra vez como una... Porque literalmente yo a los 18 y 19 era como que tengo que hacer todas las cosas del mundo, ¿entendés? Y era muy estresante porque no podía hacer todas las cosas del mundo. Y ahora es como que es, no sé si es como más liberador. O sea, un cambio de edad que antes me aterraba, o sea, era como que llego a los 20 en esta situación y soy un fracaso, y ahora de repente tengo 20 y digo, what the fuck, todo lo que hice en 2 años. En esos 2 años donde yo día a día vivía re estresada, no tenía una vida estresante. Mi mente me estresaba por el hecho de saber que tengo las herramientas para dar mi máximo potencial y no lo estoy aprovechando. Entonces ese era mi estrés. Diario. Diario, era mi estrés diario. No sé qué habrá sido una cuestión de mentalidad o cuál habrá sido el factor por la que yo realmente procrastinaba tanto y me costaba mucho ponerme las pilas. Yo sabía lo que tenía que hacer para empezar a construir la vida de mis sueños, porque yo realmente, me toque la edad que me toque, yo quiero vivir lo antes posible la vida de mis sueños. Esa donde soy libre financieramente, tengo mi auto, tengo mi casa, puedo viajar cuando quiera, puedo visitar a mi familia cuando quiera, no dependo de un horario, no tengo un jefe. Esa es mi vida soñada. Cuando antes la viva mejor. Y yo era tipo, la tengo que vivir para antes de los 20. No sé cuál habrá sido el factor que me hizo tan procrastinadora. No sé si fue miedo, no sé si fue comodidad. Habrá sido todo y una combinación de todo, pero eso no es el tema. El tema es que ahora, teniendo 20, me siento muchísimo más liberada de lo que me sentía antes por cumplir 20, ¿entendés? Era como si cumplo 20 y no tengo un auto, soy un fracaso, más o menos. Tengo 20, no tengo auto, pero digo, miro para atrás y no puedo creer la cantidad de cosas que logré siendo tan chiquita. O sea, y tipo, no tengo 12 años, tengo 20. Pero 18 y 19 seguí siendo casi un adolescente y seguí siendo muy inexperto en la vida. Y yo estoy muy orgullosa de la cantidad de cosas que logré y aprendí. Porque aprendí muchísimas cosas nuevas. No necesariamente, no sé, eh, logré, qué sé yo, cosas súper grandes, ¿entendés? Logros increíbles. Pero sí tengo, no sé, por ejemplo, ay, ¿cómo te puedo decir? Logré cosas más pequeñas que a la larga y como en efecto bola de nieve que se va haciendo más grande con el tiempo,
lo logré en esos años, que ahora, por ejemplo, hábitos que en esos años empecé a implementar y ahora los tengo y en el futuro van a ser incluso más grandes todavía, o pequeños logros, pequeñas cosas, pequeñas acciones que me hicieron saber más o menos hacia dónde me quiero encaminar, qué es lo que quiero para los próximos años de mi vida, muchas cosas de ese estilo que son más mentales que físicas logré y estoy muy orgullosa. Entonces, en esos tiempos yo era tipo, ay, no tengo que resolver mi vida ya, tengo que... Me da demasiado estrés. Y ahora lo miro y digo, what the fuck, Nata, ¿por qué estabas tan preocupada? Y, y me alegra mucho poder volver a este formato, donde, que es tipo de los primeros que hice, y espero que nunca se vaya porque es de mis favoritos, donde yo literalmente, o sea, literalmente estaba scrolleando en TikTok y dije, no puedo más, necesito hablar. Ni siquiera escribir, no, me estresa porque mis pensamientos van más rápido que mi mente, entonces necesito compartirlo, necesito hablarlo. Y prendo la cámara y empiezo a hablar, y si conecto con alguien aunque yo no me entere, cumplí mi objetivo. Y yo tengo la intuición de que seguramente de las 100 personas que vean este video, una va a resonar conmigo y eso para mí es suficiente. Y yo lo sé porque yo resoné mucho con los videos más nicho, más específicos que ¿viste esos videos que te recomienda YouTube que tienen 10 vistas de un youtuber re nuevo, una persona que acaba de empezar a subir videos en YouTube? Te llama la atención el título o la miniatura, entras y de repente la persona está diciendo algo con la que conectás demasiado, y si sos una persona buena onda como yo, dejas un like y un comentario. Yo siempre que encuentro ese tipo de videos y realmente resuena conmigo, realmente conecto con la persona, o me aporta algún conocimiento o me cambia la mentalidad o el pensamiento o lo que sea, le doy un like y le digo, muy bueno tu video, incluso opino, porque aunque un youtuber no lo pida, siempre va a estar esperando que la gente opine, ¿entendés? En los comentarios. A mí me encanta cuando la gente me dice qué buen video y es un video que tiene 50 vistas. Lo aprecio de verdad un montón y no puedo soportar el hecho de que no estoy viviendo todavía la vida que ya podría estar viviendo. Y no quiero volver a estresarme por eso, y es como que desde que hace 2 días que tengo 20 me entró una motivación muy grande que me hace querer tipo estar toda la noche despierta aprendiendo la habilidad que quiero aprender para sacarme de esta situación, de esta vida y no sacarme de esta vida, porque no es como que vos haces, te sacás de acá y te pones acá, es algo progresivo, es algo progresivo, pero es una habilidad que sé que me va a dar mucha plata y es como que la quiero aprender ya, y no quiero esperar ni un día más, no quiero, es como que también cuando, o sea, es como que se cambió un interruptor cuando pasé de 19, que es todavía la década de tipo la adolescencia, a los 20. Es como un paso simbólico, mental, de 19 a 20. Es como que ese cambio de década, del 9 al 0, es como un, no sé, como un salto, ¿entendés? Un salto entre acantilados. Es como que bajás un interruptor, prendes otro, es como un clic, ¿entendés? Y vos seguís siendo la misma persona que de ayer, pero ahora cuando te preguntan cuántos años tenés, no vas a decir 19, vas a decir 20, tipo, no hay un cambio en el mundo, pero sí en tu mente. Y eso es lo que me está pasando. Me siento remotivada y a la vez me siento un poco estresada porque quiero hacer todo ya, y obviamente no puedes hacer todo ya, porque para aprender una habilidad, que es mi caso, no podés aprender todos los pasos ya. Tenés que ir paso a paso. Y eso no, me cuesta que me entre en la cabeza, que no puedo hacer todo ya, no puedo agarrar todo, no puedo, el que mucho abarca poco aprieta, no puedo agarrar todo, no puedo aprender todo, no puedo mirar todas las clases de un curso al mismo tiempo. Y es como que estaba explotada, o sea, no, porque podría estar sentada en la computadora aprendiendo información nueva, pero estoy scrolleando en TikTok y es como que llega un punto en el que ni siquiera batallas con ello. Llega un punto en el que ni siquiera
decís que ni siquiera te quejas. Es como que lo aceptás. Y te quedas mirando TikToks. Pero después de esa aceptación viene el... ¿Qué carajo, boludo? ¿Qué carajos? ¿Cómo pude aceptar esto? Porque... Corríjanme si ustedes también batallan con esto, tipo... en un punto, en un momento, están batallando y se sienten re culpables y re mal por scrollear. Al siguiente lo aceptan. Es como que están tan apichados y saturados de que tu mente te diga todo el tiempo que te haga sentirte culpable. Es como que, ¿sabes qué? Lo aceptás y seguís mirando TikToks y fingís demencia y lo seguís haciendo, pero la fase siguiente a eso es decir, ¿qué carajo, boludo? Y darte cuenta de lo muy aceptado que lo tenés y sentir vergüenza. Sentir vergüenza porque lo aceptaste. Aceptaste que no podés ganarle al scroll. Y es como que lo aceptaste. Tipo, te entregaste. Es la palabra. Y ahí la siguiente fase, después de eso, es que te da vergüenza. Tipo, decís, what the fuck, boludo. O sea, honestly. Y no sé, necesitaba de como que decir algo y lo dije. No sé qué quise decir, dije un montón de cosas, espero que alguna te haya resonado. Te haya resonado con vos, pero es como que estoy muy saturada, pero no de una forma extrema. No sé cómo explicarlo. Tipo, siento una saturación, un cansancio mental de pensar, tengo que aprender todo ya, ya tengo 20, ahora sí me va a poner las pilas. Una saturación de ese tipo de pensamientos, pero que a la vez no es tan saturante porque también está combinado con motivación, que me dice, vamos Nata, tipo, tenés 20, sos re joven, este es el momento, no tenés nada que perder. También está, entonces es como que no es solo saturación, es saturación combinado con motivación, entonces no es tan saturante, pero aún así es como... No sé, no me acuerdo por cómo empecé este video y si no me acuerdo es que no voy a saber qué título ponerle porque cuando hablo de muchos temas en un video no sé qué título ponerle. Encima yo me voy por la re tangente, no sé ni por qué estoy haciendo este video. Pero bueno, nada. Los quiero mucho, me alegra estar de nuevo en este formato. 17 minutos, ¿de qué? ¿De qué 17 minutos? Ni me voy a molestar en editar este video, lo voy a subir así. Dale, los quiero mucho.